Capítulo 18. La Viale Niccolò Machiavelli estaba considerada la más elegante de las avenidas florentinas. Sus amplias curvas rodeadas de frondosos setos y árboles estacionales la convertían en uno de los lugares favoritos de ciclistas y entusiastas de los Ferraris. Siena condujo con pericia por las cerradas curvas de la calle, y al poco andar, dejaron atrás el barrio residencial en el que vivía ella, y llegaron a la elegante ribera oeste de la ciudad, donde el aire era más despejado y olía a cedro. Un campanario dio las 8 de la mañana, justo cuando pasaban por delante. Lano no podía dejar de pensar en las perturbadoras imágenes del infierno de Dante, ni en el misterioso rostro de la mujer que acababa de ver sentada entre dos fornidos soldados en el asiento trasero de la furgoneta. Quienquiera que sea, pensó Landon, ahora la tienen en su poder. La mujer aquella, dijo Siena, por encima del ruido del motor de la moto. ¿Estás seguro que se trata de la misma de tus visiones? Absolutamente. Entonces debes de haberte encontrado con ella en algún momento de los últimos 2 días. La pregunta es ¿por qué sigues viéndola? ¿Y por qué no deja de decirte que busques y hallarás? Landon estuvo de acuerdo. No lo sé. No recuerdo haberla conocido, pero cada día que veo su rostro, tengo la abrumadora sensación de que debo ayudarla. Very sorry, very sorry. Landon se preguntó si esa extraña disculpa se dirigía a la mujer de cabello plateado. ¿Le he fallado en algún modo? Al pensarlo, se hizo un nudo en la garganta. No tengo memoria. Landon se sentía como si hubieran sustraído un arma vital. Su memoria, idéntica desde la infancia, era el activo intelectual del que más dependía. Para un hombre acostumbrado a recordar hasta el más pequeño detalle de lo que veía a su alrededor, desenvolverse sin memoria era como intentar aterrizar un avión en la oscuridad y sin radar. Parece que el único modo de encontrar respuestas es descifrar el mapa, dijo Siena. Sea cual sea el secreto que contiene, todo indica que es la razón por la que te están siguiendo. Landon asintió y pensó en la palabra Catrovaser esbozada sobre los cuerpos retorcidos del infierno de Dante. De repente tuvo una idea. Me he despertado en Florencia. Ninguna otra ciudad de la tierra estaba más ligada a Dante que esta. Dante Alighieri había nacido en Florencia, se había criado en Florencia, se había enamorado de Beatriz en Florencia, contaba la leyenda, y había sido cruelmente desterrado de su casa florentina, obligado a errar durante años por la península itálica. En todo ese tiempo no dejó de añorar su hogar. Todo lo que más amas, sin tardanza has de dejar, escribió Dante sobre el exilio, y esta es la primera flecha que el arco del destino lanza. Al recordar esas palabras del 17º canto del paraíso, Landon se volvió hacia la derecha y contempló el perfil del centro histórico de la ciudad del otro lado del río Arno. Pensó entonces en su trazado, un congestionado laberinto repleto de turistas y coches deambulando de un lado al otro por las estrechas calles que rodeaban las catedrales, los museos, las capillas y la zona comercial de Florencia. Estaba seguro de que si él y Siena se deshacían de la moto, se podrían mezclar fácilmente con la multitud. Tenemos que ir a la parte antigua, declaró Landon. Si hay respuestas, lo más probable es que estén ahí. Lo que para nosotros es la Florencia antigua, para Dante era el mundo entero. Siena asintió y dijo por encima del hombro: también será más seguro. Hay muchos sitios en los que esconderse. Iré hasta la Porta Romana y ahí podremos cruzar el río. ¿El río?, pensó Landon con un estremecimiento. El famoso viaje de Dante hacia el infierno también comenzaba atravesando un río. Siena aceleró. Mientras recorrían la ciudad, Landon revisó mentalmente las imágenes que acababa de ver. El infierno, los muertos y los moribundos, los 10 fosos del Malevolge con el médico de la peste y una extraña palabra, Catrovaser. También reflexionó sobre las palabras garabateadas en la parte inferior del mapa. La verdad solo es visible a través de los ojos de la muerte. Y se preguntó si ese sombrío mensaje sería una cita de Dante. No la reconozco. Landon conocía bien la obra de Dante, y debido a su preeminencia como historiador del arte especializado en iconografía, de vez en cuando le llamaban para interpretar el vasto conjunto de símbolos que poblaban la obra del poeta italiano. Casualmente, o quizá no tanto, un par de años atrás, había dado una conferencia sobre el infierno. Dante divino, símbolos del infierno. Dante Alighieri se había convertido en un auténtico ícono histórico, y en todo el mundo existían sociedades sobre su persona. La más antigua de Estados Unidos había sido fundada en 1881 en Cambridge, Massachusetts, por Henry Wadsworth Longfellow, el famoso integrante de los Fireside Poets de Nueva Inglaterra. Fue el primer norteamericano en traducir la Divina Comedia, versión que seguía siendo una de las más respetadas y leídas. Como celebrado especialista en la obra de Dante, a Landon le habían pedido que diera una charla en una de las más antiguas sociedades dedicadas al poeta florentino, la Società Dante Alighieri Viena.
El evento tendría lugar en la Academia Austríaca de las Ciencias. Su principal patrocinador, un rico científico miembro de la Sociedad de Dante, había conseguido que les permitieran utilizar el auditorio de la Academia con capacidad para 2000 personas. A Landon lo recibió el director del Congreso. Al cruzar el vestíbulo, no pudo evitar advertir las 5 palabras escritas en una pared del fondo con letras gigantescas. ¿Y si Dios estuviera equivocado? Nuestra última instalación artística, susurró el director. Es una Lucas Stroberg. ¿Qué le parece? Landon contempló las enormes letras sin saber qué contestar. Las pinceladas son ciertamente majestuosas, pero su conocimiento del subjunto parece algo diferente. El director lo miró desconcertado. Landon esperaba que el público respondiera mejor. Cuando por fin subió al escenario, un auditorio lleno a rebosar le dio la bienvenida con una enérgica ronda de aplausos. Damas y caballeros, resonó la voz de Landon por los altavoces. Bienvenidos. La famosa cita de Cabaret arrancó una risa del público. Me han informado de que la audiencia de esta noche no solo está formada por miembros de la Sociedad Dante, sino que también se encuentran entre nosotros muchos científicos y alumnos que están empezando a explorar la obra del artista florentino. Así pues, teniendo en cuenta a aquellos que han estado demasiado ocupados estudiando su disciplina para leer poemas épicos medievales, he pensado en comenzar con una rápida introducción a Dante, su vida, su obra, y por qué está considerado una de las figuras más influyentes de toda la historia. Los aplausos reanudaron. Mediante un minúsculo control remoto, Landon comenzó a proyectar una serie de diapositivas con la imagen de Dante, la primera de las cuales fue el retrato realizado por Andrea del Castaño, que mostraba al poeta de pie ante una puerta y con un libro de filosofía en la mano. Dante Alighieri, escritor y filósofo florentino que vivió de 1265 a 1321. En este retrato, como en prácticamente todos los que tenemos de él, el poeta lleva en la cabeza un capucho rojo, una entallada capucha a cuadros y con ligaduras laterales, que junto con esa túnica luja se ha convertido en el atuendo más reconocible del poeta. Landon fue pasando las diapositivas hasta llegar al retrato de Botticelli, que se encuentra en la Galería del Uffizi, un cuadro que subrayaba los rasgos más característicos de su rostro, la marcada mandíbula y su nariz aguileña. En este cuadro, la cabeza del poeta vuelve a estar enmarcada por el capucho rojo, pero Botticelli le ha añadido una corona de laurel, un tradicional símbolo de maestría, en este caso en las artes poéticas, que el pintor tomó prestada de la antigua Grecia y que todavía hoy se utiliza en las ceremonias de condecoración a poetas y premio Nobel. Landon pasó rápidamente otra serie de imágenes en las que aparecía Dante con el gorro rojo, la túnica roja, la corona de laurel y su prominente nariz. Y para completar su imagen de Dante, les mostraré la estatua que se encuentra en la Piazza di Santa Croce, y por supuesto, el famoso fresco de la Capilla del Evangelio, atribuido a Giotto. Dejó las diapositivas de Giotto en la pantalla y se dirigió al centro del escenario. Como sin duda saben, a Dante se le conoce sobre todo por su monumental obra maestra, la Divina Comedia. Un relato brutalmente vivido del descenso del autor al infierno, su paso a través del purgatorio y su ascenso final al paraíso, para encontrarse con Dios. Según los estándares modernos, la Divina Comedia no tiene nada de cómico, se llama así por otra razón. En el siglo XIV, la literatura occidental se dividía en dos categorías: la tragedia, formada por la literatura culta y que estaba escrita en latín, y la comedia, escrita en lengua vernácula y que iba dirigida al pueblo. Landon fue pasando las diapositivas hasta llegar al icónico cuadro de Michelino, que mostraba a Dante ante unas murallas de Florencia con un ejemplar de la Divina Comedia en la mano. Al fondo, la escalonada montaña del purgatorio que se elevaba sobre las puertas del infierno. En la actualidad, el cuadro se encontraba en la Catedral de Santa María della Fiore de Florencia, más conocida como el Duomo. Como se habrán imaginado por el título, pues la Divina Comedia fue escrita en lengua vernácula, la lengua del pueblo. A pesar de ello, fusionó con maestría religión, historia, política, filosofía y comentarios sociales sobre un tapiz de ficción que, si bien eruditos, no dejaba de ser totalmente accesible para las masas. La obra se convertiría en un pilar de toda la cultura italiana, que al estilo de Dante se atribuye nada menos que la codificación de la lengua italiana moderna. Landon se detuvo un momento y luego susurró: amigos míos, es posible exagerar la influencia de la obra de Dante Alighieri. A lo largo de la historia y con una sola excepción de las Sagradas Escrituras, ninguna obra de literatura, pintura o música ha inspirado más tributos, imitaciones, variaciones y anotaciones que la Divina Comedia. Después de enumerar la gran cantidad de compositores, artistas y escritores que habían creado obras basadas en el poema épico de Dante, Landon se quedó mirando al público y preguntó: dígame, ¿tenemos algún escritor entre nosotros esta noche?
Casi un tercio del auditorio levantó la mano. Landon se quedó boquiabierto. Vaya, o se trata del público más talentoso del mundo, o la autopublicación digital realmente está comenzando a funcionar. Bien, como todos ustedes saben, pues no hay nada que un escritor aprecie más que una frase de apoyo, una recomendación que un individuo influyente escribe para que otros quieran comprar nuestra obra. En la Edad Media ya existían, y Dante recibió unas cuantas. Landon cambió la diapositiva. ¿Qué les parecería contar con algo así en la cubierta de su libro? No ha existido un hombre más grande sobre la faz de la tierra. Miguel Ángel. Un murmullo de sorpresa recorrió el auditorio. Sí, continuó Landon. Se trata del mismo Miguel Ángel que conocen de la Capilla Sixtina y del David. Además de pintor y escultor genial, también fue un soberbio poeta que publicó más de 300 poemas, entre los cuales uno titulado Dante, dedicadas al hombre cuyas lúgubres visiones del infierno le habían inspirado el juicio final. Y si no me creen, lean el tercer canto del infierno de Dante, y luego visiten la Capilla Sixtina. Justo encima del altar verán una familiar imagen. Landon pasó unas cuantas diapositivas hasta el aterrador detalle de una bestia musculada agitando un remo gigante ante un grupo de personas encogidas del miedo. Se trata del barquero del inframundo de Dante, Caronte, que golpea a los pasajeros rezagados con un remo. Landon pasó a otra diapositiva, un segundo detalle de El juicio final, un hombre que está siendo crucificado. Este es Amán, el agageo, quien según las Sagradas Escrituras fue ahorcado. En el poema de Dante, sin embargo, lo crucifican. Como pueden observar, Miguel Ángel prefirió para la Capilla Sixtina la versión de Dante a la de la Biblia. Landon sonrió y bajó la voz. No se lo digan al Papa. El público se rió. El infierno de Dante creó un mundo de dolor y sufrimiento más allá de todo lo que hasta entonces la humanidad había imaginado, y su escritura ha definido literalmente nuestra visión moderna del infierno. Landon se quedó un momento callado. Y créanme, la Iglesia Católica tiene mucho que agradecerle a Dante. Sin duda, su infierno hizo que los temerosos triplicaran su asistencia a las misas y ha aterrorizado a sus fieles durante siglos. Cambió de diapositiva, lo cual nos conduce a la razón por la que estamos todos aquí esta noche. En la pantalla se podía leer el título de la conferencia, Dante Divino, símbolos del infierno. El infierno de Dante es un paisaje tan rico en símbolos e iconografía que a menudo le dedico un curso entero. Esta noche he creído que no habría mejor modo de descubrir estos símbolos que caminar junto al poeta, atravesar con él las puertas del infierno. Landon se dirigió al borde del escenario y se quedó mirando al público. Si pretendemos dar un paseo por el infierno, recomiendo encarecidamente que utilicemos un mapa. No hay mapa del infierno más completo y fiel que el que realizó Sandro Botticelli. Presionó el botón del control remoto y el apocalíptico mapa del infierno de Botticelli apareció en la pantalla. Se oyeron varios gritos ahogados de personas sobrecogidas al ver los diversos horrores que tenían lugar en la caverna subterránea con forma de embudo. A diferencia de la de otros artistas, la interpretación de Botticelli fue extremadamente fiel. De hecho, se pasó tanto tiempo leyendo a Dante que Giorgio Vasari, el gran historiador de arte, dijo que su obsesión con el poeta florentino acabó provocando serios desórdenes en su vida. Botticelli realizó más de 2 docenas de obras relacionadas con Dante, pero la más famosa es este mapa. Landon se volvió y señaló al rincón superior izquierdo del cuadro. Nuestro viaje comenzará ahí, en la superficie terrestre, donde pueden ver a Dante vestido de rojo, junto a su guía, Virgilio, de pie ante la puerta del infierno. Luego comenzaremos a descender por los 9 círculos del inframundo hasta encontrarnos cara a cara con... Landon pasó a una nueva diapositiva, la ampliación de Satán dibujado por Botticelli en su cuadro, un terrorífico Lucifer de 3 cabezas devorando a 3 personas distintas con sus bocas. El público dejó escapar un grito ahogado. Un anticipo de las atracciones que nos esperan, anunció Landon. El viaje de esta noche terminará aquí, en el 9º círculo del infierno, donde reside el mismo Satán. Ahora bien, hizo una pausa. Llegar ahí solo supone una parte de la diversión, así que rebobinemos un poco, de vuelta a las puertas del infierno donde comienza nuestra aventura. Landon pasó a la siguiente diapositiva, una litografía de Gustave Doré que mostraba una oscura entrada con forma de túnel en la pared de un austero acantilado. En la inscripción que había encima se podía leer: «Abandonad toda esperanza, aquellos que entráis». «Bueno», dijo Landon con una sonrisa, «¿entramos?» De repente, se oyó un frenazo y la visión del público se evaporó. Landon salió impulsado hacia adelante y chocó con la espalda de Siena, que se había detenido en la mitad de la Viale Machiavelli. Landon vaciló. Todavía tenía la mente puesta en las puertas del infierno que se cerrarían ante él. Al volver en sí, vio dónde se encontraba.
¿Qué sucede?, preguntó. Siena señaló la puerta